Tras Macross, los triángulos amorosos se volvieron más populares en el manga anime y salieron muchas obras importantes como Kimagure Orange Road, Misuhiro Jidai, Is Pure, Video Girl Eye, etc. No obstante, algunos autores pensaron, ¿por qué solo tener dos chicas tras el protagonista si puedo introducir más en mi historia? A partir de este momento, la guerra de waifus daría el siguiente paso, hacia el harem. El género harem consiste de varias chicas rondando el pene del protagonista. Se considera como la precursora de este género a Rumiko Takahashi, autora de Ranma y Urusei Yatsura. Rumiko se acerca mucho al concepto del harem en todas sus obras. En Ranma, el protagonista tiene una gran cantidad de intereses amorosos tanto de hombres como de mujeres. Esto es algo que anteriormente no se había desarrollado. Sin embargo, a diferencia del harem moderno, en obras como Ranma, en ningún momento se ve que todos los pretendientes están atrás del protagonista al mismo tiempo. Otro tropo que Rumiko populariza y que termina siendo relevante en la guerra de waifus es la chica que cae del cielo, con otra obra afamada suya, Urusei Yatsura. Este es una de las obras más importantes de esta autora y nos cuenta la historia de Ataru, un adolescente de 17 años de clase media. Un día, por acontecimientos del destino, se ve involucrado en una disputa con una raza alienígena llamada Oni. Ataru salva a la humanidad, pero la princesa de esa raza termina enamorándose de él. Rumiko hace una aproximación al género harem, mas no es la creadora, porque sus obras nunca llegan a tener los conceptos básicos de la fórmula metódica del harem moderno, ya que ni en Ranma, ni en Mai Son Koku, ni en Urusei Yatsura se ve a todos los personajes tras el protagonista, ya que estos personajes dejan de ser relevantes para la trama o dejan de aparecer. Es por eso que Rumiko, a pesar de crear varios tropos que posteriormente iban a ser utilizados por este género, nunca llega a lo que se concibe como el harem moderno. Tendríamos que esperar hasta 1992 para conocer al creador del harem moderno, Tenchi Muyo. Tenchi Muyo nos cuenta la historia de Tenchi, quien es una adolescente de 15 años que se encuentra con una pirata espacial llamada Ryoko. Ella huye de la policía espacial y al quedarse sin una nave termina viviendo con nuestro protagonista. A partir de este momento, por la aparición de esta chica, muchos personajes femeninos van tras de ella y terminan quedándose en la casa de Tenchi y desarrollando sentimientos por él. Tenchi Muyo recopiló todas las ideas de sus antecesoras. Por ejemplo, un protagonista que tiene varios pretendientes, como en Ranma. Interactuar con más de dos chicas a la vez, como la serie Oh My Goodness. No obstante, Tenchi Muyo le agregó otros elementos para crear la fórmula ganadora. El protagonista es alguien torpe y con características muy básicas. Esto es importante porque se crea con el fin de que el espectador se autoinserte en la historia y que viva el sueño del harem. Es decir, el protagonista es un sustituto de la audiencia. Es por eso que el protagonista no puede ser alguien carismático ni tampoco salir del rango de edad de escuela secundaria, puesto que esta es la época que toda persona adulta recuerda con mayor cariño. Otro tropo que utiliza Tenchi Muyo y que sería muy popular es el de adquirir el harem por accidente, ya que una chica le cae del cielo y eso conlleva a que más chicas aparezcan y se interesen por él. Otro elemento que también utiliza es el de los personajes femeninos hermosos y extravagantes que se enamoran de la simplicidad del protagonista. Es por eso que el anime usa los personajes de la científica loca, la pirata espacial, la princesa espacial y la mujer policía. Esto va de la mano con el tropo de introducir una gran variedad de personajes femeninos distintos entre sí porque aumentaban la probabilidad de que el espectador encuentre una chica que le guste. Todos estos elementos, al unirlos, terminarían siendo el boom que creó al monstruo del género harem como lo conocemos hoy en día. Y se le puede hacer muchas críticas a este género, como que es proxenetismo otaku, incentiva el escapismo, es irreal, etc. No obstante, este es uno de los géneros más populares desde su concepción hasta la actualidad, y además permitió dar el siguiente paso a la guerra de waifus, en busca de su consolidación, ya que permitió que se crearan muchos más bandos y diera más sazón a las historias y a las futuras guerras. Al igual que en Macross y los triángulos amorosos, el harem también tendría su repartición en tres fórmulas. Por un lado, tendríamos la fórmula de una chica principal dentro del harem. Esa chica siempre ganará el corazón del protagonista. Introducen una chica principal y a los otros personajes femeninos los usan solo como sazón dentro de la historia. Por ejemplo, el anime Hoshisora Eka Koruhashi,
que nos cuenta la historia de Kazuma Hoshino, un adolescente que va a vivir a un pueblo rural por el bien de la salud de su hermano menor. El anime es un harem donde el protagonista va conociendo a un montón de chicas lindas y ayudándolas con sus problemas, para posteriormente ellas se enamoren de él. No obstante, desde el comienzo de la historia queda en claro quién va a ganar. La chica principal es quien sale en la portada, es quien lo ves en el primer capítulo, es la que tiene el arco más largo y la que pasa la mayor cantidad de tiempo con él, a pesar de los esfuerzos de las otras chicas. La siguiente fórmula utiliza a una heroína principal y a una rival como segunda opción, mientras que las otras chicas dentro del harem están en menor importancia para el protagonista. Esta historia es un triángulo amoroso con más chicas para darle más sazón a la historia, donde solo 2 chicas tienen verdaderas posibilidades de ganar y las otras están de relleno. Hay varias obras también de este tipo. Una de las más conocidas es el anime Las lágrimas verdaderas. Que plantea que el protagonista tiene como interés amoroso a 3 chicas. No obstante, a mitad de la serie descartan a una de ellas y el enfrentamiento final termina siendo un triángulo amoroso. Otra serie del mismo tipo vendría a ser Nisekoi, que si bien quiere enmascarar el harem con lo de las llaves, al final la batalla solo era entre Chitoge y Unodera. Y finalmente está la última fórmula donde todas las chicas del harem tienen las mismas posibilidades de ganar el corazón del protagonista. Este tipo de historias son muy escasas. Hace poco la comunidad estuvo pendiente del manga Gotobon no Hanayome. Este nos cuenta la historia de Futaro, un adolescente pobre que ve como única salida estudiar mucho para poder salir de esa condición. Un día se le ofrece la oportunidad de ganar dinero enseñando a otras compañeras de colegio y descubre que tendrá que enseñar a 5 hermanas quintillizas. La serie se volvió automáticamente popular porque planteaba que los 5 personajes femeninos tras el protagonista tenían las mismas oportunidades de ganar. La variante de esta fórmula, que incluso es más popular que la anterior, es el final harem. Todas las heroínas terminan como pareja suya. To Love Ru es uno de los animes más populares que sigue esta fórmula y nos cuenta la historia de Rito, un adolescente que es tímido sin características fuertes pero que es amable. Un día un alienígena le cae del cielo y eso provocará que se forme su harem. To Love Ru utiliza al pie de la letra la fórmula de Tenchimuyo. Inicialmente esta serie era un pseudo triángulo amoroso dentro de un harem, ya que planteaba a Lala como la principal y a Haruna como el primer amor de Rito y las demás chicas como heroínas menores. El divorcio del autor, sus problemas con su ex esposa y su incesante necesidad de dar vueltas a la historia provocaron que el anime, o en todo caso el manga, termine en una ruta harem, donde todas las chicas terminan rondando el pene de Rito. To Love Ru es un ejemplo de lo que había ocurrido con la mayoría de los harem post Tenchimuyo. Se habían vuelto populares y la fórmula funcionaba. No obstante, el problema radicaba en la construcción de personajes y situaciones. El tropo de una chica que me cae del cielo y la utilización de personajes extravagantes se volvió cansino y era criticado por irreal. Faltaban arquetipos nuevos, eran necesarios para darle más variedad a la historia y también para que el espectador pueda buscar nuevos caminos. Hasta este momento, además de las heroínas extravagantes, estaba lo de la amiga de la infancia, la chica ruda y otros arquetipos menores. Rumiko Takahashi, además de darle su granito de arena al harem, también lo hacía con el moe, creando personajes proto-tsunderes como lo serían Akane de Ranma y Lun Invader de Urusei Yatsura. Sin embargo, los arquetipos moe y también las tsunderes tendrían que pasar por un proceso de evolución hasta llegar a lo que son. Así como el ser humano para sobrevivir en la era de hielo utilizaba ropa abrigada y buscaba refugios para el frío, los triángulos amorosos y el harem necesitaban dar el siguiente paso hacia los arquetipos moe y la segunda gran guerra waifu. 残酷な天使のように少年によしわになれ Evangelion nos cuenta la historia de Shinji Ikari, un adolescente con traumas y complejos producto del abandono de su padre. Esto lo conlleva a ser una persona retraída y solitaria. Un día su padre lo llama y le pide que vaya a la ciudad de Tokio. El protagonista piensa:
mi padre quiere pasar tiempo conmigo. No obstante, al final su padre lo llama porque necesita que pilotee un robot biológico gigante para que pelee con ángeles alienígenas católicos. Shinji descubre que la humanidad posiblemente va a llegar a su fin si no se sube al maldito robot. Y durante 24 capítulos veremos cómo Shinji y otros pilotos adolescentes que claramente no tienen estabilidad emocional deben manejar robots gigantes y cargar con la esperanza de la humanidad mientras sufren problemas emocionales y filosóficos. Evangelion fue un antes y después en la animación en general. Utilizar a adolescentes civiles como pilotos ya era un tropo utilizado con anterioridad. Hikaru en Macross tenía 16 años cuando empieza a pelear con los alienígenas. En Gundam, Amuro Rey se vuelve un piloto a los 15 años para salvar a su tripulación. No obstante, lo que revolucionó el género psicológico y mecha fue la gran importancia que le dio Evangelion a la psique, personalidad y problemas que conllevaba ser un piloto adolescente en una guerra. Gundam con su protagonista tuvo un acercamiento a esto. En muchos capítulos se ve como Amuro se queja de que no es un militar. Él no desea matar a nadie, pero muchas veces es obligado a hacerlo porque tiene que salvar a sus amigos. Por ello, durante muchos capítulos, la psique de Amuro se ve afectada. Se deprime, no come, pierde la noción del tiempo y se niega a pelear. Sin embargo, tras un proceso de asimilación, vuelve a la normalidad y no se vuelve a hacer mención del tema. Ideon, considerado como muchos la razón por la cual existe Evangelion, tiene un acercamiento a la psicología del piloto y cómo este lo afecta, ya que durante toda la historia se le ve como el protagonista ve morir a sus amigos para volverse mejor piloto y mejor persona. Pero Evangelion llevó esto a otro nivel. La razón por la cual escogían adolescentes en las historias era porque, como están en un proceso de maduración, no saben lo que quieren, son personas en una etapa inestable y esto permite moldearlos junto a la historia. Evangelion aprovechó la inestabilidad emocional de sus personajes junto a sus experiencias traumáticas para hacer foco en su psicología y explicar el porqué de sus personalidades. Aquí se deslinda el legado de Evangelion a la guerra de waifus, la popularización de los arquetipos moe. Evangelion utiliza dos arquetipos, tsundere y kudere, encarnadas en los pilotos femeninos de show. En este momento de la historia todavía no se sabía lo que era una tsundere y una kudere, se tenían nociones básicas. No obstante, todavía no se habían configurado estos personajes y todavía no eran lo suficientemente populares. Antes de Evangelion estaba Rumiko Takahashi con Loom Invader y Akane de Ranma. Las proto-tsunderes, la diferencia eran los motivos por los cuales los personajes eran así comparándolos con Evangelion. Por ejemplo, tras el auge de Tenchi Muyo se criticó mucho que chicas hermosas y extravagantes se enamoraran del protagonista que no tenía personalidad. Se hizo una constante que la mayoría de animes utilicen personajes como la alienígena, la pilota espacial, la chica que aparecía desde otra dimensión, etc. Se intentó introducir a personajes más normales dentro de la escena del harem, como la amiga de la infancia, la chica ruda, usando a los nuevos arquetipos moe, como por ejemplo las proto-tsunderes. No obstante, se criticaba el hecho de que la personalidad de una proto-tsundere podía llegar a ser irreal dentro de una historia. Claro, existían personajes que tenían una razón de ser. Una de las más conocidas es Akane de Ranma. Akane, que tiene una personalidad masculina y algo violenta por varias razones. Una de ellas es el fallecimiento de su madre. Otra es por su odio hacia los hombres, producto que querían vencerla para poder casarse con ella. Odia a Ranma porque su familia lo obliga a casarse con él a pesar de que no lo conoce y no está de acuerdo. Hay razones para que este personaje que actúa de forma agresiva y desagradable sea una tsundere, pero Evangelion llevó esto a otro nivel. Por ejemplo, Asuka, quien era una tsundere, empezó su entrenamiento para ser piloto desde muy niña. A eso sumémosles que vivió muchos momentos traumáticos como ver a su madre como un cascarón sin alma y posteriormente ver cómo se suicidaba. Agreguemos que está en la etapa más inestable de su vida, la adolescencia, etapa donde uno se cuestiona todo. Hay que tener en cuenta también que es muy egocéntrica y confiada, pero que esto es una fachada para su baja autoestima y su fragilidad. Es por eso que cuando nuestro protagonista empieza a superarla como piloto, ella se desmorona. La personalidad de tsundere de Asuka tiene sentido. Es agresiva porque muchas veces no sabe actuar y busca esconder su debilidad. Ella realmente necesita que el mundo la mire para sentirse segura y protegida, por haber sido continuamente rechazada en el pasado. Incluso es incapaz de aceptar sus sentimientos por Shinji. Asuka es inepta cuando se trata de socializar y a causa de esa ineptitud lastima a las personas. Busca actuar de manera madura y adulta para alejar sus conflictos
complejos y sus traumas de niñez. Por eso quiere estar con Kaiji, no porque lo quiera, sino porque si él le hace caso, significará que actualmente ella ya es una mujer y no una niña. En palabras simples, la huevona de Asuka está tan cagada del cerebro que hace todo lo contrario a lo que quiere. Si dice Baka Shinji, nadie te quiere, le está diciendo Baka Shinji, cógeme. Producto de sus traumas y complejos, tiene esa personalidad y el arquetipo de tsundere calza muy bien con ella. Y esto es algo curioso porque en esa época todavía no existía el arquetipo tsundere moderno. No obstante, como ya se tenían nociones del tema, se creó y se estructuralizó la personalidad de una tsundere en el personaje de Asuka. Lo mismo ocurre con Rei y su arquetipo de kudere. ¿Y por qué ella tiene esa personalidad? Rei es un clon de la mamá de Shinji, con el alma de Lily, por lo tanto su mera existencia se basa en alguien más. Por eso incluso ella no valora su vida y hace lo que sea por Gendo a pesar de lastimarse, puesto que nunca ha tenido una niñez o un pasado, ni tampoco lazos verdaderamente fuertes. Por lo tanto, la personalidad de kudere, alguien frío, indiferente, pero que se vuelve dulce cuando forma una relación con alguien, describe bien el proceso que tiene Rei Ayanami durante el transcurso de Evangelion. Evangelion construye la psicología de dos personajes a partir de dos modelos que recién se estaban conociendo en la comunidad, dándole sentido a una personalidad que algunos consideraban irreal. A eso hay que sumarle también el buen trabajo de reforzar la caracterización de los personajes mediante el diseño. Rei Ayanami utiliza los colores fríos y pálidos, cabello azul, traje blanco, colores que van de la mano con una personalidad retraída e insensible del personaje. Con Asuka usan colores fuertes y vivaces, como el rojo para enfatizar su personalidad rebelde, apasionada. El aporte de Evangelion radica en que gracias a la utilización de los arquetipos para construir personajes tan sólidos, permitieron que estos se popularizaran. En este momento todavía no se sabía lo que era tsundere, pero ya empezaban a utilizarse en varios personajes. Eso significa que los personajes que se basaron en estos arquetipos y que salieron después de Evangelion vendrían a ser tan buenos como estos, pues no, pero eso es otra historia. En síntesis, Evangelion creó como heroínas principales a dos personajes totalmente opuestos en personalidad, siendo Asuka la antítesis de Rei. Y dime, ¿qué obtienes cuando juntas a un adolescente traumado, con complejos paternales, tendencias homosexuales y poca autoestima, con una muñeca humana que es clon de tu madre, con vacíos existenciales, junto a una alemana rompepelotas, calientahuevos, huérfana, agresiva y mandona? Evangelion en un inicio no era un anime de romance, era un anime mecha con tintes psicológicos, algunas escenas fanservice y con mierda filosófica y religiosa que se fumó su creador, al menos hasta el capítulo 7, puesto que en el capítulo 8 aparece Asuka y bueno, todo se va a la mierda. Evangelion desde el comienzo fue popular con la premisa, la acción y los personajes, pero el introducir dos heroínas tan diferentes entre sí, polarizarlas tanto, creó un fandom muy fuerte para cada bando. La situación era igual o superior a Macross, ya que en Macross vemos como ambos personajes, tanto Misa como Minmay, eran totalmente distintas, y eso provocó que el fandom se separara a favor de una u otra. En este caso, el diseño de los personajes expresaba muy bien la personalidad y lo que podía ofrecer cada heroína de Evangelion, y cómo la historia se fue volviendo cada vez más turbia entre los tres personajes provocó que la popularidad de Evangelion en Japón fuera enorme. Incluso la popularidad de Evangelion pasó a nivel internacional, y eso fue gracias al internet y los foros. Durante la transmisión del anime ya existían debates del Asuka Rei, quién estaba mejor escrita, quién era mejor personaje, quién debía quedarse con Shinji, por qué la chica que apoyo no es la mejor chica. Estábamos a finales del siglo XX, existía una forma más eficaz de transmitir su información además del boca a boca, eso era el internet. Es por eso que Evangelion es considerada la segunda gran guerra waifu, por el tema de la trascendencia. En la actualidad, 2020, este anime está por cumplir sus bodas de plata, y la guerra sigue vigente. Les dije que una guerra acababa cuando un personaje femenino era escogido por el protagonista, pero el final de Evangelion dejó muchas interrogantes y cabos al aire. Uno de ellos es a quién escogió Shinji Ikari. Bueno, ambas heroínas tuvieron sus momentos con el protagonista, desde la sonrisa de Rei en el capítulo 6 al beso de Shinji y Asuka y la constante tensión sexual entre los tres. Nunca se pudo
pudo saber con quién se quedó el protagonista. Falta poco para que salga la última película del reboot. Esperemos que al menos Hideaki Anno le dé un final a esta serie, ya que tras 25 años las teorías siguen saliendo. Algunos consideran como ganadora a Asuka, puesto que al final de The End of Evangelion Shinji se queda con ella. No obstante, Hideaki Anno utilizó muy bien que sus protagonistas fueran adolescentes, aprovechando las hormonas, la inestabilidad emocional, junto a una historia de robots y ángeles para construir un triángulo amoroso sólido. No es el foco de la historia, pero tiene sus momentos, y fue la chispa suficiente para que se provoque una segunda guerra waifu. Actualmente se sigue hablando del enfrentamiento de estas dos, ya sea por el amor de Shinji o por cosas triviales como saludar los jueves. Y bueno, Evangelion tiene muchos triángulos amorosos en su historia. Está el Shinji Asuka Rei, el Shinji Misato Kaji, el Asuka Misato Kaji, el Shinji Pen Pen y Ramiel. Tras Evangelion ya se había configurado el camino que debían seguir las waifu wars. Con Macross se dio la popularización masiva de los triángulos amorosos. Con Tenchi Muyo se creó un nuevo género y aumentó las oportunidades infinitas para las historias de waifus. Con Evangelion, los triángulos amorosos volvieron a tener un segundo respiro en la cima, además de popularizar mucho más los arquetipos moe, lo que permitió que más personas se interesaran en la animación japonesa, lo cual le dio más herramientas al harem. Esto por último termina siendo importante, porque si no hubiera salido Evangelion, la gente no se hubiera interesado en personajes como Asuka o Rei. Posteriormente fueron los arquetipos más populares en la historia del anime. Estos tres pasos cimentaron el sendero por donde las guerras de waifus avanzarían, y a partir de esto el enfrentamiento entre personajes femeninos se basaría en tendencias y tropos que irían entrelazándose. Bye bye.